La trágica muerte del rey Salomón, un análisis histórico. La figura del rey Salomón, hijo de David, ha dejado una marca indeleble en la historia y la tradición religiosa. Su reinado, marcado por la sabiduría, la riqueza y la construcción del templo de Jerusalén, también está envuelto en una leyenda oscura sobre su muerte. Este video propone explorar cómo murió el rey Salomón desde los orígenes de su reinado hasta los motivos de sus guerras, pasando por sus creencias y sus conocimientos excepcionales. Bienvenidos a tu canal CAGR Premium, súper interesante. No te pierdas esta fascinante historia. Para comenzar hay que decir que el Dios al que el rey Salomón adoraba era el Dios de Israel, el Elohim único y soberano según la tradición judía y cristiana. Este Elohim es conocido por varios nombres en la Biblia, incluyendo Yahvé o Jehová, Elohim y Adonai, entre otros. Salomón, como descendiente de Abraham y parte de la línea de David, era parte del pueblo de Israel, que adoraban a este Elohim como su único Dios verdadero. Durante su reinado, Salomón construyó el templo de Jerusalén como un lugar de adoración y sacrificio dedicado a Yahvé, donde se realizaban los rituales religiosos y se guardaba el Arca de la Alianza, considerada como la morada terrenal de Yahvé con su pueblo. Orígenes y predecesores. Salomón ascendió al trono de Israel después de la muerte de su padre, el rey David, consolidando así la dinastía davídica en el trono de Israel. Su reinado se caracterizó por un periodo de paz y prosperidad conocido como la era salomónica, durante el cual Israel alcanzó su apogeo político y económico. David, su predecesor, había unificado las tribus de Israel y establecido a Jerusalén como la capital del reino. Salomón heredó su reino poderoso y estableció lo que le permitió centrarse en la expansión y el desarrollo interno. Creencias y sabiduría. Salomón es conocido por su sabiduría, un atributo que le fue concedido por su Dios en un famoso relato bíblico. Según la historia, en el primer libro de los Reyes, cuando Elohim le ofreció cualquier cosa que deseara, Salomón pidió sabiduría para gobernar a su pueblo con justicia y discernimiento. Este pedido resultó en la famosa historia del juicio del rey Salomón, donde resolvió un conflicto sobre la maternidad de un niño, dividiendo al niño en dos partes, una decisión que demostró su sagacidad y discernimiento. El rey Salomón era un líder excepcionalmente dotado con una amplia gama de conocimientos en áreas como la sabiduría judicial, la naturaleza, el arte, la arquitectura, el comercio y la diplomacia. Su sabiduría y conocimientos contribuyeron al esplendor y la prosperidad del reino de Israel durante su reinado. Salomón también fue un ferviente seguidor del Elohim de Israel, Yahvé, adorándolo en el templo de Jerusalén que él mismo construyó. Sin embargo, a medida que avanzaba su reinado, se volvió hacia la idolatría, al permitir que sus numerosas esposas extranjeras introdujeran la adoración de dioses paganos en el reino, lo que finalmente condujo a la desaprobación divina y al declive de su reinado. Según la Biblia, el rey Salomón tuvo un número significativo de esposas y concubinas. En el libro 1 de Reyes, capítulo 11:3, se menciona específicamente que Salomón tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, o sea, 1000. Esta cantidad impresionante de mujeres refleja tanto la riqueza y el poder del rey como las prácticas comunes de la realeza en la antigüedad de tener múltiples esposas y concubinas para asegurar alianzas políticas y ampliar su influencia. Sin embargo, la Biblia también señala que estas muchas esposas extranjeras finalmente llevaron a la desaprobación divina y al declive de su reinado. Es decir, comenzó a irle mal. Era como apetitoso el hombre. Otros conocimientos y contribuciones. Salomón era conocido no solo por su sabiduría, sino también por su vasto conocimiento en una variedad de campos, incluyendo la botánica, la zoología y la poesía. Sus proverbios, recopilados en el libro de Proverbios de la Biblia, reflejan su profundo entendimiento de la naturaleza humana y los principios morales. Además, Salomón supervisó la construcción del Templo de Jerusalén, una obra maestra arquitectónica que se convirtió en el centro espiritual y religioso del pueblo de Israel. El templo, adornado con oros
y decoraciones elaboradas. Las guerras de Salomón. Aunque el reinado de Salomón se caracterizó principalmente por la paz y la prosperidad, también estuvo marcado por conflictos ocasionales. Sus campañas militares tenían como objetivo asegurar las fronteras del reino y expandir su influencia política y económica en la región. También hubo grandes conflictos militares y campañas en los que Salomón estuvo involucrado. Algunos de los pueblos y reinos contra los que se sabe que Salomón peleó incluyen los siguientes. Edom. La Biblia menciona que Salomón fortificó la ciudad de Gezer para contener la expansión de los edomitas, un pueblo descendiente de Esaú, hermano de Jacob. Esto está en Primera de Reyes, capítulo 9. Moab. Aunque no hay relatos específicos de batallas entre Salomón y Moab en la Biblia, es posible que hubieran conflictos fronterizos o disputas territoriales, dado que Moab estaba ubicado al este del río Jordán, cerca del territorio de Israel. Filisteos. Aunque durante el reinado de Salomón no hubo grandes enfrentamientos registrados con los filisteos, estos fueron un pueblo vecino con el que Israel había tenido conflictos en el pasado. Es posible que Salomón mantuviera una política defensiva o que hubiera enfrentamientos menores. Hay que anotar que el esplendor de su reinado también llevó a un aumento de los impuestos por la construcción del Templo de Jerusalén y otros proyectos monumentales, lo que generó tensiones y descontento entre las clases trabajadoras y los tributarios del reino. Esta presión social, combinada con la corrupción y la opresión ejercida por los funcionarios del gobierno, contribuyó al malestar interno y al eventual colapso del reino unificado de Israel después de su muerte. La terrible muerte del rey Salomón. La Biblia no ofrece detalles específicos sobre la muerte del rey Salomón, pero la tradición judía y cristiana ha elaborado diversas leyendas sobre su fallecimiento. Una de las más conocidas es la historia de que Salomón fue seducido por la adoración de dioses paganos por parte de sus esposas extranjeras, lo que provocó la ira divina y el eventual colapso de su reinado y su muerte. Otra leyenda sugiere que fue traicionado por uno de sus asistentes o hijos, lo que lo llevó a su asesinato. En conclusión, tenemos que la muerte del rey Salomón, aunque envuelta en misterio y leyenda, marca el fin de una era dorada en la historia de Israel. Su reinado estuvo marcado por la sabiduría, la riqueza y la construcción del Templo de Jerusalén, pero también por los desafíos y las luchas internas que finalmente llevaron al declive del reino unificado. Su legado perdura como una figura emblemática en la historia y la tradición religiosa, recordándonos tanto sus logros como sus tragedias y sus 1000 mujeres. Te invito a suscribirte al canal, darle like y compartir este conocimiento con todos tus contactos. Muchas gracias.